Esto es La Tribuna Podcast, todo el fútbol en un solo lugar. El día de hoy, Martín Ramos. Arrancamos. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un invitado especial al canal, el primer invitado de, podemos decir, una nueva sección o un nuevo formato que es que vamos a estar trayendo gente para que nos dé su opinión sobre ciertos temas. Esta temporada va a empezar siendo del fútbol venezolano, de la selección y demás, y hoy tenemos un invitado de lujo, Martín Ramos, que, bueno, podríamos denominar como un comunicador deportivo, como un creador de contenido que ha estado cubriendo a la selección nacional en redes sociales. También eres colaborador de Idioma Fútbol, como pude ver, donde hablas sobre el fútbol venezolano y la liga de allá. Y tuviste la oportunidad de cubrir las eliminatorias en Maturín, algo que me parece impresionante, sobre todo porque eres bastante joven y que hiciste un gran trabajo. Y también cubriste en Valencia, si no me equivoco, lo que fue el preolímpico de Comebol. Así es, hermano. Hola, Alberto. Entonces, esto pues es la presentación. Ya preséntate con el público, saluda, lo que tú quieras. Dale, Alberto. Bueno, nada, hermano, gracias a ti por invitarme a tus espacios. Para mí es un honor estar acá compartiendo contigo para empezar a hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol. Y así como tú lo has mencionado, gracias a Dios en los últimos meses, pues estuvieron bastante llenos de fútbol, de lo que nos gusta y bueno, he tenido la oportunidad como tú dices, estar en varios eventos, de cubrir a la selección de mi país, que creo que es lo que a nosotros comunicadores más nos llena. Claro. Y bueno, nada, ahora nos toca, a pesar de todo lo que sucedió en la eliminatoria, seguir aportando al crecimiento del fútbol venezolano. Y este tipo de espacios creo que ayuda a eso, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Bueno, nada, es un placer. ¿Qué te parece si entramos ya de lleno? Y con respecto a tu participación en esta, cubriendo lo que fue las eliminatorias con la selección, que como te digo, me parece algo bastante importante, creo que es un sueño para cualquier persona que se quiere dedicar a esto, cubrir a su selección nacional. Creo que podríamos decir que es lo más grande que hay, podríamos decir, en cierto modo. Y quería preguntarte, para las personas que nos están viendo, así a grosso modo, fácil. Si yo, mi sueño es ir a cubrir a la selección, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Tengo que estudiar periodismo? ¿Tengo que tener un contacto? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo llegaste tú ahí? Ok. Bueno, mira, yo voy a hablar desde mi caso, desde Sí, cómo claro. se me dio a mí y los consejos, por así decirlo, lo que creo que debería decir una persona para cubrir la selección. Yo Sí. empecé en 2018, cuando tenía apenas 12 años, empecé a crear contenido en redes. Hacía noticias, redactaba noticias, empecé a trabajar en diferentes medios de acá del país y creo que lo que a mí me ha hecho llegar hacia donde estoy, en teoría, es eso, ¿no? El aprovechamiento de las redes sociales en la actualidad, muchachos. Crear contenido, estar metiéndote desde muy pequeño en el medio es lo que a ti te va a hacer o te va a permitir crearte, por así decirlo, un nombre o que las personas que formen parte del periodismo deportivo te conozcan, te respeten. En 2023, que fue cuando comenzó la eliminatoria, Ujú. tú para cubrir a la selección nacional necesitas llenar diferentes formularios que proporciona la federación. Debes trabajar para un medio, te puedes acreditar de forma independiente, te puedes acreditar, por ejemplo, para un medio de comunicación, caso Idioma Fútbol, caso Ruta Vinotinto, Solo Benex, Meridiano Televisión, DirecTV Ok. Sports, y etcétera. Tú llenas un formulario y la federación es quien decide si te lo aprueban o no. Y ya queda en ti hacer un trabajo correcto, ¿no? Siguiendo diferentes lineamientos que tiene la Conmebol y que, por así decirlo, tiene también la Federación Venezolana de Fútbol. Yo no soy periodista, yo estoy estudiando comunicación social acá en Valencia, en mi ciudad, en la Universidad Arturo Michelena, apenas voy por el segundo semestre. Yo lo que creo que es primordial es que la gente te conozca, ¿no? Que empieces a crear contenido en redes sociales y eso es lo que a ti te va a permitir que la federación pueda ver tu trabajo, que el evento que sea o el evento que vayas a cubrir se pueda respaldar de alguna forma con lo que tú haces y veas que eres una persona seria y que lo que buscas es contribuir a difundir el fútbol, por así decirlo. Pero sí, yo tuve una oportunidad muy bonita porque en su momento hice un curso con la Federación Venezolana de Fútbol, de periodismo para el fútbol, un evento que hicieron acá diferentes periodistas del país y creo que era justamente uno de los más jóvenes, entonces a mí me seleccionaron para por así decirlo, regalarme la oportunidad o darme la oportunidad de ir a cubrir a la selección por primera vez
a un partido de eliminatorias. Yo nunca había Bueno, estado en un partido de y a mí la periodista Milena Gimón me dio la oportunidad de ir por primera vez con ella, con su podcast, y estuve ahí, y a partir de eso fue una consecución de hechos que hicieron que yo pues me quedara cubriendo la selección en prácticamente toda la eliminatoria de local. qué bueno, de verdad que, o sea, me sorprende sobre todo que empezaste diciendo que empezaste con 12 años. O sea, yo estoy ya terminando la carrera de periodismo y hace nada fue que me armé de valor a poder crear contenido en redes, TikTok, YouTube. Así que de verdad que es admirable. Y quisiera preguntarte, en relación con eso, cubrir a la selección fue algo que de repente cuando ya te viste involucrado, como que se te presentó, o fue algo que tú buscaste conscientemente, como que mi meta es en las próximas eliminatorias yo estar cubriendo a mi selección en donde sea. No, esa era una meta. Es que como tú lo dijiste, yo creo que ese es el sueño de todo periodista que se identifica con su país, ¿no? Que Claro. sigue el fútbol nacional, que sigue, que sufre a la selección nacional, le pasa a los argentinos, le pasa a los brasileños, le pasa a los mexicanos. Y para mí era un objetivo, pero yo sentía que todavía me faltaba mucho para eso, porque ni yo mismo tenía conocimiento de cómo era ir a cubrir un partido de la selección, Claro. cómo se proceso de acreditación, cómo se llenaba una planilla para tú poder estar en el partido. Yo no tenía ni idea de que todas esas cosas se hacían, ¿verdad? Y de que todo eso era controlado. A mí, gracias a Dios, pues luego de haber estado eso, varios años creando contenido y esforzándome, por así decirlo, formándome, se me dio la oportunidad que llegó a mí y a partir de ahí pues fue un seguir trabajando y luchando por poder estar en prácticamente todos esos partidos. Pero sí, yo creo que fue una meta y gracias a Dios se pudo cumplir pues antes de cumplir los 18 que creo Perfecto. Y que fue lo más sí, bonito. sí. Sí, claro, me imagino. Y una vez ya estás ahí, presentas tus formularios, tú, como dices bien, tu trabajo te respalda, por eso la federación no agarra a cualquiera, imagino. O sea, ya ven que hay un bagaje, hay algo detrás que te respalda como comunicador o como creador, digamos. Una vez que estás ahí, te manda un correo, tipo, ¿estás aceptado? ¿Quién se comunica contigo? O sea, quisiera saber como que específico, tipo, mira, me llegó un correo, me habló tal persona de la federación y a partir de ahí me dieron los medios para poder ir hasta Maturín o la federación te llevó, o sea, ¿cómo funciona eso? Ok. Bueno, para que más o menos entres en contexto, la federación siempre a los medios de comunicación, a los periodistas, pone a disposición un formulario donde tú tienes que llenar con diferentes datos, responder diferentes preguntas y ellos, bueno, incluso mandar una carta firmada por tu medio, por gente que te avale. Claro. Luego de eso, tú esperas a que ellos den los resultados, te llega un correo donde te dice si te la aprobaron o no, te llega un correo donde ingresas a un grupo de WhatsApp con periodistas, donde sigues diferentes procesos para sacar tu acreditación, por así decirlo, y ya luego de eso, pues va a depender de cada persona, ¿no? En su momento, cuando a mí me tocó la oportunidad, fue algo que organizó la federación con dos personas, o sea, con dos periodistas que eligieron en ese curso en el que estuve, como te comenté, Ujú. en el año 2023. Pero ya luego a partir de ahí, los periodistas, los medios de comunicación son los que cubren por así decirlo, sí, su Claro, o sea, si logística. a ti te dicen, tú tienes ya la acreditación, puedes venir a Maturín y eres tú mismo el que te pagas tu pasaje y llegas hasta ahí con tus propios medios. O sea, la federación ahí no tiene nada que ver, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ok, Así es. perfecto. Y en cuanto a Maturín, quería preguntarte, ¿a ti te parece que fue una plaza que respaldó, como es debido, unas eliminatorias sudamericanas? O sea, ¿te parece que es el fortín que la gente habla de que tiene que ser siempre Maturín? Mira, para mí el Estadio Monumental, yo creo que en la actualidad es el mejor estadio de fútbol en Venezuela, es el más Ok, grande, la gente no falló en ningún partido, el estadio estuvo repleto en los 9 compromisos que jugó Venezuela de local. Yo siento que es una sede que merece nuevamente tener la oportunidad de volver a recibir a la selección y obviamente todo se tergiversa con el resultado final, porque si claro. Venezuela hubiese clasificado al repechaje, pues la gente no estuviera hablando de Maturín, no, 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 no. Venezuela fue invicta en prácticamente toda la eliminatoria. Que luego en Sí, el último partido te metan 6, ya es cuestión bueno, de muchísimas cosas de que hay que corregir. circunstancias, ¿no?
y de circunstancias, de que el trabajo realmente no fue hecho al 100% como debía haber sido desde el principio de la eliminatoria, pero a las selecciones de América les costó muchísimo hacer goles en Maturín, y yo creo que era justamente por el ambiente, ¿no? que había en el estadio, el respaldo de las personas, no falló en Maturín en ningún momento a la selección. Para mí es una sede completamente bien ganada y que cumplió en todos los partidos. Pero ¿crees que debes, o sea, entiendo que merece ser sede, eso lo entiendo yo, y que como bien dices tú, la gente respaldó con apoyo, porque es verdad que siempre que uno veía el partido desde aquí, se veía repleto de gente, eso es indiscutible, pero ¿no crees que a lo mejor también se le deben dar opciones, no más que, no solo por el hecho del estadio, sino a otras ciudades del país que también quieren Totalmente, ir a apoyar a la Vinotinto? no, totalmente, totalmente. O sea, por ejemplo, yo creo que las ciudades que están más cerca o están en esa órbita de volver a recibir a la selección, eh, yo creo que entre las que más menciona la gente es San Cristóbal, por Claro, toda la política que tiene el Estado. Eh, la misma Lara, con el Metropolitano de Lara, o sea, creo que es un estadio que justamente se abrió para el Sudamericano Sub-20 a principios de este año, y yo lo tuve la correcto. oportunidad de verlo, y me pareció una completa locura el buen trabajo que ha hecho la federación en la recuperación de ese estadio. Y luego tenemos al CT Cachamay, tenemos al mismo Olímpico de la UCB, que digamos que puede entrar en la disputa por estar en la capital. Claro, yo creo que Eh, perfectamente. Totalmente, totalmente. Pero luego de lo vivido en Maturín, mira, no te puedo decir, creo que esta va a ser la sede de la selección, creo que aquí va a jugar la Vinotinto, creo que aquí debe, no, porque es un tema de que va a cambiar toda la estructura de la selección nacional. Con el resultado que hubo en esta eliminatoria, vamos a cambiar de técnico, ya cambiamos, de hecho, está Vizcarrondo Sí. actualmente interino, seguramente tendremos a un entrenador definitivo en los próximos meses. Va a cambiar toda la estructura, y eso no solamente lo decía la federación, mira, voy a poner a la selección a jugar en este estadio, no, tiene que llegar el nuevo seleccionador nacional, tiene que conocer los estadios y ahí tomar la decisión, mira, yo creo que de acuerdo geográficamente, esto nos conviene más, esto nos conviene menos, la gente va a apoyar más acá, apoyar menos acá. A mí, en lo personal, a mí, Martín Ramos, a mí me encantaría que la selección volviera a San Cristóbal, porque creo que es el sitio Sí, del yo país ahí concuerdo contigo. que más cultura futbolística tiene para respaldar un proceso de selección nacional, que más exigencia va a tener con los jugadores en momentos de la eliminatoria, donde evidentemente no vas a tener quizás tu punto máximo de nivel. Ay, cuando llegues a San Cristóbal, la gente no van a ver cosas que no se van a tolerar. Lo Claro. sabemos lo que dio con Richard Páez en su momento, cuando se fue de la selección nacional. Sabemos lo exigente que es el san cristobalense en este tipo de escenarios. Entonces, para que Venezuela vaya una clasificación, consiga una clasificación al mundial, creo que hace falta también ese factor, ¿no? Que el fanático tenga la suficiente cultura futbolística para saber en qué momentos respaldar y en qué momentos criticar a la selección, porque es necesario. Y bueno, han surgido un montón de cosas luego de la eliminación, que creo que te han dicho que nos hemos equivocado en muchas oportunidades. Sí, bueno, yo también concuerdo contigo en lo de que San Cristóbal debe ser una plaza y también te hacía la pregunta no solo no era más por la eliminatoria anterior, sino por el hecho de darle la oportunidad a otras zonas del país también, o sea, que haya esa diversidad. A lo mejor lo que dices tú, a lo mejor el próximo seleccionador considera que el partido contra Argentina se tiene que jugar en Maturín por X o por y el partido contra Colombia se tiene que jugar en San Cristóbal, ¿sabes? Eh, Más o menos. Pero bueno, creo que es un debate que la gente puede tener, que se puede debatir, porque yo siento que, en mi opinión personal, no debería ser una plaza fija en un país tan grande como Venezuela. Es verdad que no tenemos 200 estadios de fútbol, pero los que hay, creo que algunos pueden funcionar para que vayan rotando. Y bueno, ahí queda ese debate para que la gente se lo plantee, a lo mejor que no lo habían pensado. Eh, ¿tú que está- tienes Tú que tienes una buena base de seguidores y pudiste ir a cubrir a la selección, ¿crees que cambió algo en el venezolano con respecto, no al fútbol, sino a la vinotinto, al fanático? ¿O Dices crees? luego de la eliminación. No, 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 no. Digo en general, o sea, yo siento que hubo un apoyo mayor a campañas anteriores, donde incluso la selección se podría decir que era mejor. Pero en esta época, en mi opinión, hubo un cambio a un mayor apoyo en redes sociales,
Yo lamentablemente no estoy en Venezuela, pero tú que estás allá y fuiste a Maturín, quisiera saber esa perspectiva. A lo mejor me digas, sí, mira, yo de verdad noté que no fue igual esta a cuando yo tenía 12 años que estaba en Valencia y lo vivía de otra manera. Claro, mira, a mí me tocó vivir en su momento, Alberto, cuando la selección estaba, yo creo que de la última década, en su peor momento, cuando todo el tema de Peseiro, cuando el interinato de Leo González, cuando los problemas de Bernardinelli en la federación, y en ese momento, voy a contarte una anécdota, el primer partido que yo tuve la oportunidad de ir por así decirlo, cubrir, porque ni siquiera era de forma oficial, yo lo que hacía era grabar videos fuera del estadio, dentro del Claro, estadio, con mi teléfono, camito con el tapabocas porque estábamos en plena pandemia. Fue en ese septiembre de 2021, si no me equivoco, contra Argentina en el Olímpico de la UCB. Vino Messi a jugar. Venezuela perdió sí, ese día 3-1. Y horas antes del partido, yo me di la tarea de ir a los dos hoteles de las dos selecciones. Creo que Argentina estaba en el Marriott y creo que Venezuela estaba en la Castellana, en el Renaissance, donde siempre se quedan. Cuando fui al hotel de la selección nacional, no había un alma, no había una persona fuera del hotel, no había nadie respaldando y ahí estaba la selección nacional, no se estaba quedando nadie fuera, nadie estaba pendiente de lo que estaba sucediendo con la Vinotinto. Unas cuadras más adelante que quedaba el hotel de Argentina, estaba repleto de gente esperando a que la selección de Argentina saliera a entrenar para claro. saludar a Messi, para saludar, claro, para saludar a los que estuviesen en ese momento, no lo recuerdo. Y ahí es cuando tú te das cuenta, ¿no? Hace falta cultura futbolística. Sí, yo creo que se creció mucho en este proceso. Los venezolanos cumplieron en su tarea de ir a apoyar a la selección en Maturín. Y ojo, esto no es una crítica hacia el fanático, porque el fanático es el que menos culpa tiene de que la selección nacional no consiga los Evidentemente. resultados. Pero yo creo que hay aspectos en los que tenemos que todavía crecer mucho, ¿no? A comparación de diferentes países en Sudamérica, para un colombiano es más importante ver un partido de su liga que ver un partido de la Liga de España, que Claro. saber del Real Madrid. Para un colombiano del Junior de Barranquilla le interesa más la actualidad de su equipo que la actualidad del Fútbol Club Barcelona, ¿sabes? Cosa que aquí en Venezuela tú ibas al estadio, compartías con fanáticos de la selección, les dolía la selección, evidentemente, porque creo que es un sentimiento más hacia el escudo, más hacia la Vinotinto, que hacia la identificación de entender cómo es un grupo, de entender la idiosincrasia del fútbol venezolano. Y ni siquiera había gente que ni siquiera conocía el nombre completo De los de los jugadores. futbolistas. O sea, eso es algo que normalmente se ve en Venezuela. Ir al estadio, entrevistar a un fanático fuera del campo y que te diga el nombre de 5 jugadores de la selección, Soteldo y Ángel, El Brujo y Romo y ya, y Salomón, y no sé ninguno más, ¿sabes? En Claro. cambio, tú vas a Argentina, vas a Brasil, vas a Ecuador, vas a países a la misma Perú, que creo que tiene hasta más cultura futbolística 100% más que Sí, nosotros. sin duda. Bolivia, que en su momento fue campeona de América hace muchos años, tienen cultura y conocen al futbolista boliviano y conocen el fútbol boliviano, por decirte un ejemplo. Creo que hace falta que el fanático venezolano no solamente apoye a la selección nacional, también vaya cada fin de semana a los estadios a ver fútbol venezolano y a involucrarse un poco más en la liga, que sabemos que es difícil, que por la situación país, que por la situación de que realmente a veces el fútbol venezolano no es tan atractivo como otros, pero creo que es un trabajo de todos, de seguir aportando, de seguir creciendo y de instruirnos en cultura futbolística, que lastimosamente para eso no hay respuesta, porque si hubiera un manual, créeme que hace ya tiempo Claro. Venezuela lo hubiera dado. Pero no, lo que comentas es clave. O sea, el apoyo a la liga venezolana por parte de los venezolanos, yo diría que es prácticamente nulo. O sea, y te lo puedo demostrar desde mi caso personal. O sea, yo en mi casa he visto fútbol desde el día en que nací. Y soy del Carabobo, pero porque nací en Valencia. Habré ido a 3 juegos. Di, pregúntame algo al Carabobo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, y soy culpable, soy parte del problema, pero no me preguntes por qué. Yo en mi casa, por mi padre, soy del Athletic Club de Bilbao, por nuestras raíces del País Vasco, pero yo te puedo decir, hablando netamente de lo venezolano, que yo fui abonado de Magallanes y de Trotamundo. Y iba encantado a todos los juegos. Ahora, el Carabobo no. Entonces, por mi experiencia Es personal, la, ya te puedo decir que desde ahí radica el problema.
El problema radica de que Venezuela evidentemente desarrolló en otros deportes más cultura, caso béisbol, Exacto. caso básquet, y que realmente la gente en una situación donde el país quizás no está en bonanza, no es un país en la actualidad que esté al 100% de sus capacidades, evidentemente no se desarrolla otra industria como el fútbol venezolano. Pero créeme, hermano, que hay mucha gente capaz que trabaja para eso, que creo que la crítica hoy en día hacia la selección nacional debe ir directamente o netamente hacia los jugadores A lo y hacia el cuerpo, futbolístico, claro. y hacia Sí, sí, el sin cuerpo duda. técnico. Si hablamos de infraestructura, si hablamos del apoyo de la federación, eso ha estado al 100%. O sea, yo siento que la federación ha cumplido en todo con la selección nacional y lo que nos dieron fueron los resultados por X o por Y motivo. Pero sí, evidentemente nos falta demasiado por crecer. Y no solamente tú, yo mismo también me identifico con el problema porque por ejemplo, mañana, cuando estamos grabando este video, mañana me toca ir a cubrir la final de la Copa Venezuela. Pero pregúntame si yo en realidad he visto partidos de Copa Venezuela. He Claro. visto todos los partidos. No te voy a mentir, a lo mejor me meto en un problema por esto, pero no he seguido la liga, no conozco realmente lo que sucede. Y yo creo que es un trabajo de todos, hermano, de todos, porque va muy desde la raíz, va también en el hecho de cosas que se han hecho mal a nivel dirigencial en años pasados y hoy en día se está tratando de levantar el fútbol venezolano. Y yo desde mi parte, desde lo que es cubrir a la selección nacional y cubrir los eventos más importantes del fútbol venezolano, voy a tratar de evidentemente sumar, ¿no? En conocimiento y de sumar en crítica cuando sea necesario criticar Y es y también importante que creadores como en tú suman en crítica y en todo esto que estás comentando, pero creadores como tú suman mucho en visibilidad. Porque ahora en este mundo que se ve en redes, ver que alguien puede ir a cubrir la selección, que alguien de tu edad te enseña a los jugadores, como dices tú, mira, esta es la convocatoria, esto se llama así. El otro día pude ver el video que hiciste con Brian, analizando la selección. Eso le da visibilidad a la selección. Es lo que dices tú. Vas fuera a un estadio, ¿cuánta gente sabe los nombres? No se lo saben. Pero personas como tú, yo en mi caso, lo que hago es más opinión, crítica a lo que sucede alrededor. Pero tú que te metes más de lleno en lo que es la selección como tal, me parece que también es importante para que la gente, aparte de que tenga conciencia, ya le quede en el subconsciente los jugadores, las eliminatorias, cuando juega, quién viene, por qué, ¿sabes? Y eso va creando lo que dices tú, la cultura. Yo pienso que también todo es parte de un proceso. La gente quiere que Venezuela vaya mañana al Mundial. ¿Por qué? Porque ahora nos gusta el fútbol y tenemos que ir mañana al Mundial. No puede ser. No puede ser. O sea, esto es parte de un proceso. Quedamos cerca del repechaje ahorita. Bueno, el año que viene ojalá vayamos. Y después vayamos al siguiente. Y así Venezuela, futbolísticamente, irá llegando a un nivel al punto de que, coño, el fútbol a lo mejor llega a ser igual de importante que es el básquet o el béisbol. Mira, el mejor ejemplo para lo que acabas de decir es, por ejemplo, el caso de Jefferson Soteldo, que ha sonado mucho en las últimas horas, ¿no? Sí, Soteldo es sabemos un por qué. futbolista, Soteldo es un futbolista que en la selección nacional, en su momento, al principio de la eliminatoria, brilló, fue importante para la selección en su esquema. Fue la pieza clave, el principal responsable de la victoria más importante de la Vinotinto en lo que fue esta eliminatoria, por así decirlo, ese 3-0 contra Chile en Maturín. Y la gente lo enalteció y lo endiosó a Jefferson Soteldo hasta un punto impresionante, ¿no? Y ahora, luego de que no se consiguió el resultado, evidentemente Soteldo ya no sirve para la selección. Claro. Está pasando por un momento, se ha equivocado, creo que es un tipo que se ha equivocado demasiado. Pero ahí es cuando yo me doy cuenta y digo, tenemos que ser más meticulosos a la hora de hablar de fútbol, tenemos que entender de proceso, tenemos que entender que no de un día para otro Venezuela se va a convertir en una potencia futbolística, que no de un día Exactamente. un futbolista venezolano va a llegar a jugar en el Real Madrid, ¿sabes? No son cosas que llegan de un día para otro, son cosas de trabajo y que creo que toman mucho tiempo, toman tiempo porque la gente no es consciente de que la formación de un futbolista no es que hay debuté en primera y ya soy futbolista profesional y ya, no, es llegar y mantenerte, es llegar y cumplir un régimen físico para mantener tu cuerpo fuera de lesiones, es no solamente dar una asistencia, marcar un gol en un partido importante, no, es día a día, cada fin de semana, tener buenos rendimientos con tu club. Entonces, claro, son muchas aristas, son muchas cosas que la gente no entiende porque no vive el fútbol desde adentro, ¿no? Yo me he dado la tarea en los últimos meses, porque es algo que me gusta mucho, de cubrir fútbol juvenil.
Ok, de cubrir las infecciones de la selección nacional, que creo que de ahí parte la base, hermano, de la claro, Liga Fútbol Junior, porque si no tenemos buenos futbolistas en las canteras, si no hacemos un buen proceso de formación, cuando lleguen al fútbol profesional en el exterior, no los van a elegir para ser titular en un equipo de media tabla de Europa, ni siquiera de media tabla para abajo. Son claro. futbolistas, mayoría en los últimos años, que en base a su trabajo han conseguido, gracias a Dios, armar grandes carreras en el fútbol europeo. Caso Tomás Rincón, caso Salomón Rondón, que para mí son los mejores futbolistas en la historia de nuestra selección y que desafortunadamente no consiguieron la clasificación. Pero no se trata de llegar a Europa y ya, no, se trata de llegar a los equipos y dejar huella. Se Es trata correcto. de un buen proceso de formación en Venezuela y que eso luego termine, eh, termine dándote a ti la oportunidad de brillar en un gran escenario en el fútbol europeo. Me encanta lo que veo con la sub-17 que va a jugar ahorita en el Mundial. Me gustó mucho lo que vi recientemente con la sub-15 en el Liga Evolución. Dos selecciones dirigidas por entrenadores venezolanos, formados gracias a programas que ha incentivado la federación, formados la mayoría en Liga Fútbol Junior acá en Venezuela, han conseguido convertirse en las dos selecciones, la sub-17 y la sub-15, en las terceras mejores selecciones del continente, en las competiciones como hoy, cosa que antes no se hacía. Ahí es cuando yo digo, se está haciendo un buen trabajo en la federación y toca de parte del fanático respaldarlo e instruirnos, saber quién es la mejor promesa del fútbol venezolano en la actualidad. Sabemos que Marcos Maitán es un futbolista con una proyección impresionante. ¿Quién es el futbolista que lidera la sub-15 en la actualidad? Bueno, tienes a tipos en el arco como José Blanco, a Deverson García y a José Gamboa, que hizo bastantes goles en el Liga Evolución. Es crear cultura futbolística, es crear conciencia de lo que tenemos y con qué herramientas podemos en el futuro conseguir una clasificación a la Copa del Mundo. Es correcto. Y creo que ya ligando, porque esto es una pregunta que tenía más adelante, pero ya que sacaste el tema, creo que es importante el hecho de que a Venezuela, yo pienso, y a ver qué opinas tú, le desfavorece el hecho de que por culpa de situación país, llámalo X, llámalo Y, la mayoría de sus futbolistas están desperdigados por el mundo. Porque tú ves, y la base de selecciones, por ejemplo, te puedo decir España, la base de su selección es el fútbol español, de la Liga Española. El 80%, el 70%, el 60% de futbolistas a lo mejor no juegan todos en la actualidad en la Liga Española, no, pero se formaron hasta su último paso en un fútbol que todos conocen perfectamente. Entonces yo creo que eso es a lo que Hermano, favorece, ¿no? aquí en Sudamérica tenemos el ejemplo vivo. Los tipos que nos quitaron la clasificación a la Copa del Mundo en la última fecha, Bolivia, la mayoría de jugadores hacen vida en Bolivia. No sé en qué equipo en la Claro. actualidad juegan terceros porque no sigo el fútbol boliviano, pero Miguel Terceros es un tipo que jugaba en segunda división de Brasil cuando se enfrentó a la Vinotinto en Maturín. Fue el mejor jugador de su selección a lo largo de toda la eliminatoria. Entonces ahí te das cuenta y la gente dice, no, bueno, pero es que no necesitamos tener una liga fuerte para ir a un mundial, porque mira el ejemplo de selecciones en África, que quién ve el fútbol africano. No, hermano, claro que sí, porque la Claro, base de tus fundamental. futbolistas, dependientemente de que jueguen afuera de tu país, se tienen que formar en Venezuela. Y Venezuela es un caso particular porque hay muchos repatriados en la actualidad, lo hemos visto con la Sí, claro. sub-17. En el momento en ese Mundial de Indonesia en 2023 había muchos jugadores, Gianro Raba, Alessandro Milani, jugadores que nacieron afuera, que tienen otras nacionalidades y que representan a Venezuela por sus orígenes, ¿no? Y eso es un fenómeno en Venezuela que pasa mucho, pasa en todos los países. Argentina convoca a alemanes que tienen nacionalidad argentina y los ponen a jugar Sí. con los juveniles. Eso no es algo que esté mal. Claro que no. Venezuela está haciendo un gran trabajo de scouting en el exterior, pero yo siento que la base tiene que estar acá. Y desafortunadamente, en años anteriores, como la base no ha estado bien, hemos tenido que recurrir a encontrar otros futbolistas fuera de nuestro país que den la cara. Pero hay una cantidad enorme de jugadores en Venezuela con capacidad para jugar en selección nacional. Estoy 100% seguro de ello. Claro que sí. Tenemos nuevo seleccionador, interino, Osvaldo Vizcarrondo. Y aquí yo tengo dos preguntas. Una, ¿crees, no quieres, crees que va a ser el fijo de la selección? Y dos, ¿quieres que sea el fijo de la selección? Son diferentes. A ver, no creo,
Y si ¿Ok? te soy sincero, en la actualidad no quiero, en la actualidad. Y te voy a dar Vale. mis argumentos. ¿Por qué no creo y por qué no quiero? ¿Ok? No creo que Vizcarrondo sea el técnico definitivo de la selección nacional. Primero, porque es evidente que si lo anuncian de interino, no creo que la Federación Venezolana de Fútbol luego vaya a cambiar el discurso y vaya a poner otro entrenador. O sea, la Claro. verdad es que yo creo que Vizcarrondo llega netamente para esta doble fecha de octubre y luego va a asumir quizás en noviembre incluso otro seleccionador interino y luego se va a obtener otro nuevo seleccionador nacional definitivo. Creo que el perfil que busca la Federación Venezolana en la actualidad es un tipo con experiencia internacional que ya haya tenido respaldo en eliminatorias mundialistas o en el fútbol sudamericano de alta competición, por así decirlo. Bueno, quiero ser bastante comedido con esto porque no me gusta mencionar nombres específicos, pero sí han sonado muchos brasileños, han sonado argentinos, hemos tenido hasta colombianos. La realidad es que no creo que Vizcarrondo asuma de Bueno, momento. Tite es el que más suena, ¿no? Sí, sí, correcto. El tema con Tite es que yo no sé si la edad sea la correspondiente para asumir Ya. un proceso de tantos años, porque Venezuela, sabemos lo larga que es la eliminatoria y lo consistente que tiene que ser el ex seleccionador nacional a lo largo de todos esos años. No sé hasta qué punto Tite esté al 100% listo para asumir un Sí, no reto solo eso, sino dispuesto a ir a Venezuela, porque es que eso no es un proceso de, llego, soy entrenador, listo. No, no, eso es trabajar. pasar, no puede pasar lo que sucedió con Peckerman, no puede pasar lo que sucedió con Fernando Batista. Tipos que sí venían de vez en cuando y se tomaban la foto en los estadios del fútbol venezolano. No, tiene que ser alguien que esté día a día Claro. viviendo el fútbol venezolano, acompañando a los jugadores en sus equipos en Europa, que viva en Venezuela, alguien que esté al 100% comprometido con el proyecto. Ojo, no quiero decir que Batista no lo haya estado, quizás sí, obviamente, pero habían cosas que chocaban en cuanto a su discurso y en cuanto a sus acciones. Ahora, ¿por qué no quiero que Vizcarrondo sea el entrenador definitivo de la selección nacional? Alberto, porque siento que todavía debe cumplir procesos, ¿ok? No me Muy gustaría bien. que se repita la historia que sucedió con Batista, ¿no? Un tipo que la rompió a nivel juvenil, porque para nadie es un secreto que vivió algo impresionante con Argentina, con toda esa camada de los McAllister, de los Enzo Fernández, de los Julián Álvarez, que trabajó con ellos, y luego mira cómo le fue en el plano internacional con una selección profesional, con una selección absoluta. O sea, ahí están los resultados. Nunca tuvo experiencia en la eliminatoria mundialista. No quiero decir que Vizcarrondo sea similar a Batista, creo que Vizcarrondo es un tipo con una preparación impresionante. He hecho en varias oportunidades, he hablado en varias oportunidades de lo que ha sido la carrera de Vizcarrondo, no solo como jugador, que es uno de los defensas más importantes en la historia del fútbol venezolano, sino como entrenador que se ha formado en Europa, que ya ha tenido recorrido con el Nantes femenino, incluso con el primer equipo del Nantes como asistente técnico, que ha dirigido en todos los procesos de selección nacional de Venezuela. Dirigió a la sub-15, clasificó a la sub-17 a la Copa del Mundo, convirtiéndola en la tercera mejor selección del continente. Va a dirigir un mundial de dicha categoría. Va a dirigir a la sub-20 en el futuro. Dirigió a la mayor femenina también en dos amistosos y ahora a la absoluta. Va, creo que haciendo un currículum para No, que en el y ahora futuro, este interinato también le da más experiencia. totalmente, totalmente. Entonces va a generar una carrera, va a generar un currículum que en el futuro, sin lugar a dudas, le va a dar la oportunidad para, ¿por qué no seguir fogueándose en el fútbol internacional? De Claro. pronto sacar conceptos que le van a servir si Dios quiere en el futuro, para mí está destinado a ser seleccionador definitivo absoluto de Venezuela, pero no creo que para este proceso, hermano. Yo siento que todavía le falta algo más, todavía es un tipo joven. Ojalá en el futuro sí dirija a la selección nacional absoluta. No sé si para el Mundial del 2034, no sé si para el Mundial de 2038, no sé si para incluso formar parte, ¿por qué no?, del cuerpo técnico que venga definitivo, pero no creo que esté al 100% preparado para asumir ese reto de forma definitiva. Porque imagínate si al final a Vizcarrondo pues no se le dan las cosas con la selección. Entonces Claro. hasta ahí, no juega, no sirve. No, ahí cuando hablamos de procesos, ahí es cuando hablamos del entendimiento de dentro de lo que es el fútbol venezolano.
Y creo que Vizcarrondo hay que darle sus momentos, hay que esperar a que tenga cierta maduración y, por qué no, en el futuro, evidentemente, que sea el técnico de la selección nacional absoluta. Estoy bastante de acuerdo contigo porque además una cosa que yo critiqué en su momento, bueno, cuando ya fue la catástrofe final, critiqué fue eso, que la federación dejó a cargo de la selección al final un entrenador inexperto en este tipo de situaciones. Podrá saber más, podrá saber menos, eso no lo juzgo, pero que bueno, al final, o sea, la estadística no, el recorrido, el bagaje está ahí, más que el proceso juvenil que bien mencionaste previamente que tuvo con los argentinos a nivel ya profesional de un equipo, digamos ya de primera categoría, pues era casi, no nulo, pero era muy poco. Entonces, pues con Vizcarrondo creo que yo opino lo mismo que tú, o sea, que es un tipo que pareciera que a priori va a ser nuestro seleccionador, pero que todavía tiene que eso, que pasar por proceso, no, no hay que precipitarse. Hablando de procesos y de entrenador, ¿tú tienes un nombre o no tienes un nombre? Mira, yo hice un video hace poco y dije que a mí me gustaría que el entrenador de la selección nacional de Venezuela fuera venezolano, ¿ok? Ok. Un debate Hay también muchos, que he tenido, por cierto, en el podcast tuve con un compañero que yo, por ejemplo, opinaba que puede ser extranjero perfectamente y él opinaba todo lo claro, contrario. Él me decía, el entrenador tiene que ser venezolano. Entonces es un debate que también está ahí. está interesante, pero es que realmente eso no es lo que te va a decir a ti vas a tener éxito, no. No, Yo te hablo evidentemente. desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que yo siento que debería de tener la selección nacional. No te puedo mencionar un nombre, ojo, porque no me ha gustado nunca lo de que digan, ah, no, vamos a candidatear a este, ah, no, vamos a apoyar a este, no, es que el corazoncito me dice que es por aquí, no. No, porque estamos hablando de un puesto de muchísima responsabilidad, de un puesto que tiene que asumir una persona que no solamente tenga los conocimientos futbolísticos, sino que mentalmente, que en cuanto a planes de su futuro como persona, como profesional, esté netamente enfocado a conseguir un objetivo con Venezuela, a conseguir esa clasificación a la Copa del Mundo. Y eso no es para cualquiera. A ti te puede respaldar toda la experiencia del mundo y te puede ir mal en Venezuela. Eso es una realidad. Claro. O sea, el fútbol es así. El fútbol a veces te da, a veces te quita. Para mí, a mí me gustaría que fuera un entrenador venezolano. Pero no te puedo mencionar nombres, te puedo decir algunos. Te puedo decir que en la mesa se pueden sentar César Farías. Te puedo decir que el mismo Osvaldo Vizcarrondo está ahí entre las opciones que puede estar entre las opciones de la Federación Venezolana de Fútbol. Está Claro. Tite, esto, es que hay muchos, ¿me entiendes? Yo te digo, en comentarios de videos donde he hecho la pregunta y donde he planteado el tema del entrenador de Venezuela, la cantidad de venezolanos que quieren que vuelvan, bien sea Faría, bien sea Páez o bien sea Dudamel, es impresionante. Es sí, sí. impresionante. O sea, muy pocos te proponen un aire nuevo. Que no digo que esté bien o esté mal. Simplemente digo que a mí me sorprende que muchos quieren traer a los del pasado. Va por un tema de que pues, yo creo que va por la experiencia que vimos recientemente con los extranjeros. Cuando llegó Claro, Peseiro, la gente decía, uy, un portugués va a dirigir a la selección nacional, ojito que trabajó en el Real Madrid con Queiroz en su momento, y cuidado, cuidado, Peseiro pasa lo que pasa a nivel dirigencial y no dirige a la selección nacional. Batista, La Fe, todo el mundo estaba remando, montado en el barco de la bochaneta, de la Copa América, de todo, y mira lo que termina sucediendo, ¿no? Te meten seis en el partido más importante del proceso. Y yo creo que la gente, obviamente, el corazoncito es lo que te digo, les empieza a jugar ahí y por eso eligen o les gustaría volver a vivir lo que se vivió en el 2014 con César Farías, lo que consiguió Richard Páez con la selección nacional, que para mí es creo que el entrenador con más importancia a lo largo de la historia del fútbol sin duda venezolano, alguna. nacional por el cambio que hubo, ¿no? Luego de su llegada al banquillo que sí, que los cimientos lo construyeron Pastoriza, Plasencia, pero lo de Páez fue algo impresionante. Rafael Dudamel es un tipo que consiguió que Venezuela fuera subcampeona del mundo en la categoría sub-20, que no es poca cosa. Y mira como desafortunadamente esa generación no se aprovechó al Se 100%, desaprovecha por completo.
cuatro jugadores en la actualidad siguen jugando en el máximo nivel. Te puedo mencionar, es que te los tengo ahí contaditos: Yangel Herrera, Sí. Ferraresi, Soteldo, Sergio Córdoba, que puede estar en Europa, que no lo llamó a la selección, pero está por ahí. Eh, es triste realmente. Sí, Lo de Farín, por ejemplo, que es curioso que no esté en esta convocatoria, pero son jugadores que pintaban para ser la nueva cara del fútbol venezolano y marcar una época. y es lo Porque que, si y llegas de a ser, hecho va de acuerdo con lo que dijiste tú, que ellos cumplieron parte de ese proceso y de esa cantera que tiene que tener el fútbol venezolano. O sea, eso es lo que tenía que haber totalmente, funcionado. totalmente. Entonces, ahí es cuando tú dices, oye, de pronto en ese momento Venezuela estaba haciendo las cosas muy bien a nivel futbolístico, pero a nivel dirigencial estábamos muy mal, Claro. muy mal. Cosa que ahora, pues pasa lo contrario, ¿no? A Al nivel revés, dirigencial al revés. las cosas, y ahora en lo futbolístico, mira cómo nos termina yendo. Entonces, bueno, es un tema de más allá de elegir un seleccionador nacional, de quién va a ser ese elegido por el destino para llevarnos a una Copa del Mundo. Creo que, como lo hemos mencionado a lo largo de todo el episodio, es trabajar desde las bases del fútbol venezolano y buscar que no solamente crezca la selección nacional, sino todo el fútbol de nuestro país. Claro. Tú, bueno, viendo esta convocatoria y viendo la selección en general, ¿me podrías decir tres nombres de tres futbolistas que creas como que tienen que ser fijos de cara al siguiente, pues, premundial o eliminatoria, llámalo como quieras? Ok, ahí hay un debate, ¿no? Porque estamos en un momento en el que apenas va a comenzar la reestructuración de la base de la selección nacional, Correcto. ¿ok? Por eso, o sea, mi pregunta Porque va por ahí, o sea, ¿qué tres futbolistas, o dos, o uno, tampoco es cerrada la pregunta, crees que va a sentar como esa base para empezar un nuevo camino? mira, yo creo que los que están destinados a en el futuro y en el presente ser la cara de la selección nacional son los Nahuel Ferraresi en la defensa, por ejemplo, con una trayectoria muy importante a nivel de clubes y a nivel de selección nacional, con toda la experiencia que va a acumular y por talento, por calidad, por lo que ha demostrado Telasco Segovia. Yo creo que es un Ok. tipo que en el mediocampo para mí va a ser clave de cara a los próximos años y creo que es un futbolista que está destinado a llegar a la élite del fútbol mundial. Con el favor de Dios haga las cosas bien y salga cuanto antes de Inter Miami, por De Estados ejemplo. Pero Unidos. para mí, para mí son dos futbolistas con una calidad impresionante. Es que no te puedo dejar por fuera tampoco a John Aramburu, no te puedo dejar por Claro. fuera a Cristian Cáceres Jr., que ha hecho un gran proceso, mejor dicho, un gran trabajo en el Toulouse de Francia, un equipo que lucha por cosas importantes en dicho país. No te puedo dejar por fuera a Yangel Herrera, que a pesar de que no estaba ni en su mejor momento físico en el club y estaba muy mal por lo que había demostrado en la selección en los últimos meses, lo ficha la Real Sociedad como una apuesta importante de cara al futuro. O sea, y ahí tú te das cuenta, ok, en España lo ven de esta forma, aquí en Venezuela tenemos que tratarlo y cuidarlo y llevarlo por un buen camino. Desafortunadamente lo de Yangel es un tema de que yo creo que el estilo de juego que está implantando Batista, el modelo de juego, la idea, no iba de acorde Sí, a lo que no te podía. aprovechaba su talento, digamos. Entonces, tampoco te puedo dejar por fuera a los Savarinos, no te puedo dejar por fuera a los David Martínez, a los Kevin Kelsey, a los Alejandro Márquez, que si no, la gente no se puede olvidar que Alejandro Márquez es un tipo que era promesa en la Del Masía, Fútbol ¿ok? Club Barcelona, sí, sí, sí. El Fútbol Barcelona, que llegó a ser convocado por la selección española, que luego se marchó a la Juventus, que hace goles en Portugal. ¿Sabes? Son muchos jugadores. Alessandro Milani, que tiene un gran proceso de formación en Italia. Giandro Rapp, Teo Quintero, que juega en la Eredivisie de Países Bajos. Yo creo que en el arco tenemos a un Javier Otero que está haciendo las cosas bien en la MLS. Wilker Fariñas, que yo creo que está destinado a Yo ser en el el arco, a mí que no hayan convocado a Wilker, yo no sé por qué, no sé si es algo personal, pero a mí Wilker me parece que desde que irrumpió en la Vinotinto tenía que ser el portero de esta selección. Evidentemente sufrió totalmente. la lesión que sufrió y bueno, eso al final pues son cosas del fútbol. Pero que no esté yendo otra vez para formar parte de este proceso, no sé, esperemos que luego vuelva. Yo en lo personal lo espero, pero no sé, No, es que para mí Wilker es el llamado a ser el referente luego de Romo. Es para mí que también. Wilker, a tan corta edad, ya era considerado uno de los mejores Era el guardametas de la mejor, historia es que era el profesional. mejor, era el O mejor. sea,
era una locura lo de Wilker. Y las lesiones, las malas decisiones, el volver al fútbol venezolano. Ojalá recupere ese nivel que antes tenía y Sí. porque no creo que a Romo le quede tanto tiempo en la selección No, nacional. yo creo que Romo cumple el mismo ciclo que cumple en Rincón y Rondón. Va, Totalmente, va más por totalmente. ahí. También me gustaría destacar Carlos Falla. ¿Lo has visto jugar en Uh, Venezuela? claro, claro que sí, hermano, claro que sí. Carlito Falla junto, es que yo creo que desafortunadamente lo que ha pasado con Carlos Falla es que cuando tuvo la oportunidad de jugar en Europa no se encontró, pasó por muchas situaciones a nivel personal. Yo porque Sí. más o menos conozco la historia, creo que todos la conocemos, que Sí, de sí, pronto no hicieron que, Carlitos es amigo personal. Pronto lo tendremos por aquí. qué duro, hermano, qué duro. Para mí Carlos Falla es un jugadorazo, es un jugadorazo. Lo ha demostrado en Deportivo La Guaira, lo demostró, es que yo no sé, hay mucha gente que no se recuerda y hablaba mucho, por ejemplo, de Brian Ortega en el preolímpico, pero para mí Carlos Falla fue uno de En los el mejores jugadores preolímpico fue cuando para mí irrumpió a dar ese salto. en ese preolímpico. Carlos Falla estaba top Y 3 para mí tú lo viste en vivo, estabas ahí, ¿no? digo, sí, 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 no, para mí es un jugadorazo. Y como ese tipo siente a la selección nacional de Venezuela, pocos, Sí, ¿oíste? sí, sí, sí. Pocos. Porque Sin duda. cuando Venezuela se fue eliminada contra Paraguay en el último partido del preolímpico, que parecía que podía haber disputado los Juegos Olímpicos, Carlitos Falla era de los pocos que fue a atender a los medios con lágrimas en los ojos y fue a dar la cara por el país. Y era su primer torneo así importante al 100% con la selección nacional acá en su país. Para mí, Claro. Y en Carlos su Falla también ciudad. está y en su ciudad. No, bueno, Venezuela jugó en Caracas. Ah, verdad, Él es, verdad. Venezuela jugó en Caracas la fase final, pero sí, era en Venezuela, Sí, sí, en Venezuela, en era de Venezuela. sus raíces. Entonces, es un tipo que para mí también está destinado a conseguir, creo que un mejor destino, porque Deportivo La Guaira es un trampolín para volver a impulsar su Sin carrera duda. y, y luego en el futuro, pues brillar en la selección nacional. Pero un trampolín te digo que para mí le está funcionando perfectamente. Mucha gente lo Total. criticaba por volver al fútbol venezolano y mira lo que le está dando el fútbol venezolano. No, 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 es que mira, nuestro fútbol, yo creo que es un fútbol que debe ir enfocado hacia la exportación de futbolistas, ¿ok? Yo creo Sí. que ahí va, podemos entrar en otro terreno, pero voy a tratar de ser lo más directo posible. Eh, en vez de traer extranjeros, en vez de ampliar el cupo de extranjeros de otras nacionalidades, en vez de invertir en traer a futbolistas a nuestro fútbol de otros países, hay que invertir en las bases. Y los que tienen que venir a aportar la experiencia son futbolistas venezolanos, como lo hemos visto en los últimos meses, que ya de pronto cumplieron un ciclo en Europa, en América, caso de Joandri Orozco, caso Jonathan del Valle, caso de Alberto Peñaranda, que está buscando también relanzar su carrera en el fútbol venezolano. Yo creo que Jordan Osorio, Darwin Machís, o sea, ahí es cuando tú te das cuenta, ¿no? Hay que trabajar mejor en ese fútbol venezolano para que sea un fútbol de exportación y para que sea un fútbol que sirva de trampolín para jugar en una mejor liga en el futuro, tanto para nuestros futbolistas como para que el que llegue. Claro, claro. ¿Qué te parece si vamos a las tres de la tribuna? Que son tres preguntas que le voy a hacer a los invitados que vengan. Las mismas tres preguntas porque al final son debates que todo venezolano que sigue el fútbol ha tenido. Y bueno, cuando uno trae estas personalidades, cuando uno nos trae a estos creadores al canal, le gusta saber su opinión, ¿no? Vamos con la ¿Está bien? primera. Bastante fácil. ¿Crees que Venezuela de verdad merecía haber ido al mundial? Mira, por resultados, por cómo Bolivia afrontó sus partidos en su momento de local, que sacó puntos de visitante, por el mal rendimiento que mostramos en muchos tramos de la eliminatoria, yo creo que no estábamos preparados. Eh, yo creo que la, la imagen que mostramos en ese último partido contra Colombia, en tu casa, te meten seis en el partido más importante de tu historia, yo creo que no merecíamos, que no lo merecíamos. Es que Bolivia clasifica a la Copa del Mundo porque ganó partidos fuera de casa, porque ganó, creo que un partido fuera de casa, y porque no perdonó los partidos importantes de local. A nosotros nos costó dar el golpe sobre la mesa en muchas oportunidades.
Así que no, desafortunadamente, a pesar de todo lo que se rodeó en el entorno de selección nacional, todo lo que juntamos, toda la energía que había, yo creo que no teníamos fútbol para una Copa del Mundo, desafortunadamente. Muy bien. Yo concuerdo contigo. La verdad, creo que a la selección es lo que caemos en lo mismo que mencionamos los dos antes. Es parte del proceso. Lo que pasa es que el venezolano es el subconsciente. Y bueno, es algo que es obvio. Cualquier persona que es fanática quiere que su selección vaya al mundial. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién va a pensar, no, bueno, vamos a ver si vamos? No, no, tienes que, vamos al mundial. Ahora, cuando llega el golpe de realidad, pues llega y ahí concuerdo contigo. La segunda sería, ¿por qué crees que casi siempre el jugador venezolano es lo que pudo haber sido y no lo que fue? Claros ejemplos. Peñaranda, previamente mencionado, o Darwin Machís. Futbolistas que pintaban, incluso el mismo Yangel, que actualmente radica en la Real Sociedad, no es un mal equipo ni nada, pero jugadores que pintaban a lo más grande. Peñaranda por lo menos. Darwin Machís estando constantemente en equipos de la liga, siempre se quedan ahí. ¿Por qué? ¿Crees que hay un motivo? ¿Tienes alguna explicación para eso? Mira, yo creo que va mucho en los procesos de formación que ellos han tenido que tener a lo largo de su carrera. Y no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel mental, porque ser futbolista no solamente implica tener un buen rendimiento dentro de la cancha, sino tener un muy buen manejo fuera de ella, ¿no? Incluso a la hora de afrontar un partido, de estar en momentos de máxima exigencia, de máxima concentración. Y yo creo que en momentos claves de su carrera, donde debían haber dado la cara por lo que han construido, se han caído justamente, porque no han logrado mantener ese nivel, no solamente futbolístico, sino a nivel mental. Darwin Machís, por ejemplo, es un futbolista que la rompía en Europa con un Granada del cual se habló demasiado en España, El un Eurogranada, jugador claro que sí. llegaron a jugar competiciones europeas luego de ascender con Darwin Machís como figura, hacía golazos en Europa League, hacía golazos en la Liga, creo que incluso le llegó a marcar no sé si al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, pero es un futbolista que luego va a la selección nacional, tuvo un mal partido contra Paraguay de visitante, Sí, lo y a recuerdo. partir de ahí, pues, pues, pues poco y nada en su carrera, poco y nada en su carrera, en su club y en la selección. Pues bajando mucho el nivel porque creo que de mentalidad le hacía falta todavía madurar muchos aspectos. No hablo de lo personal, hablo de lo netamente futbolístico, de entender que de pronto hay decisiones que el DT tiene que tomar y que tú tienes que respetar, de entender que el fanático te tiene que criticar y tú tienes que, cuando no consigues los resultados, bajar, agachar la cabeza y seguir adelante y seguir trabajando por mejorar tu fútbol. Y son cosas que al futbolista venezolano le hacen falta. Lo hablábamos también en cierta parte del episodio. Caso Jefferson Soteldo. O sea, hermano, caso del mismo Brujo Martínez, un jugador Sí, que yo he bueno, es defendido que la gente estará enterada de lo que sucedió en redes y es que viene al caso, de hecho, lo que estás contando. o sea, son futbolistas que de pronto dentro del terreno de juego tienen capacidades muy grandes, pero muchas veces en lo mental, y ojo, no me estoy refiriendo a que sean ni buenas ni malas personas, porque como periodista, corrijo, no soy periodista, como comunicador, como creador de contenido, no me incumben, no me interesan, porque yo hablo de fútbol, hablamos es de fútbol, hablamos netamente de lo deportivo. Y en lo deportivo, realmente, cuando tú eres un futbolista de alto rendimiento, vas a recibir críticas. Te van a Claro. atacar los medios de comunicación, te va a atacar el fanático, porque están pagando para ver una entrada, están pagando para ir a cubrirte y necesitan resultados. Y tú estás bajo un régimen alimenticio, bajo un régimen deportivo en el que debes cumplir, porque son tus capacidades, porque estás ahí, porque hay millones de personas queriendo tu puesto. Entonces que luego venga un periodista a atacarte, ni siquiera atacarte con A fundamentos, a hacer criticarte. una crítica constructiva, una crítica con fundamentos, entonces no, a mí no me puede tocar nadie, a mí no me puede criticar nadie porque yo soy Jefferson Soteldo, el 10 de la Selección Nacional de Venezuela y yo soy profeta en mi tierra. Profeta nada, hermano, no conseguiste nada en la Selección Nacional. O sea, Pero es que además, y, además dice, el brujo le dice,
nadie es profeta en su tierra. Y bueno, tampoco quiero entrar en polémica, ¿no? Pero ya que estamos tocando el tema, nadie es profeta en su tierra. Hermano, con todo el respeto, futbolísticamente hablando, como dices tú, porque aquí nada más estamos hablando de fútbol. Ellos dos no son profetas de nada en ningún lado. Que está bien que juegan en Brasil y son buenos futbolistas, nadie te lo niega. Pero Y no que gana, vengas. posiblemente ganen mucho más dinero que todos nosotros No, y tengan sí, una vida increíble y tengan un talento que muy pocas personas tienen, pero no por eso puedes ir a desprestigiar y a desmeritar el trabajo o lo que hace otra persona, es ¿sabes? correcto. Y, y más aún, hermano, cuando tú sabes muy bien que la profesión de un periodista es esa, o Exactamente. mejor dicho, lo que debe hacer un periodista es eso. Y que tu profesión, o dentro de las cosas buenas o malas que puede tener tu profesión, es que cuando estás bien te van a alabar, te lo van a reconocer, y cuando estás mal, pues aguántate porque si juegas, porque si estás ahí es porque le debes algo al fanático, le debes algo a tu equipo, y si no cumples, pues yo creo que eso es algo, hermano. A Lionel Messi lo critican en Argentina, en Bueno, España, todos y lados. a Lionel, o sea, eres consciente, a Lionel Messi lo critican en España, y a Jefferson Soteldo no se le puede decir nada en Venezuela. Ya con eso lo dijiste todo. O sea, un futbolista como Lionel Messi, en el que se le hacían programas día sí, día no, diciendo que en Barcelona sí sudaba la camiseta y en Argentina no. Imagínate que Lionel Messi hubiera puesto un tweet. Nadie es profeta en su tierra. Por favor. Bueno, es que, bueno. Y la última pregunta sería, ¿crees que de verdad el pasaporte pesa? El pasaporte venezolano. Mira, yo creo que tiene cierta influencia, pero hermano, el que es bueno, ¿ok? El que es bueno, y lo han demostrado futbolistas a lo largo de la historia que vienen de países que realmente no tienen una estructura futbolística y han roto récords y han hecho cosas impresionantes, ¿ok? Te menciono Didier Drogba, que viene de Costa de Marfil, Yaya Touré, Aubameyang, Pulisic, que viene de Mira, un Estados claro Unidos, ejemplo es juega en la Kvaratskhelia. élite. Dime un jugador más de Georgia. Dime uno más. No hay. Ahí No está, lo campeón de sé, la Champions. no lo conozco, no tengo conocimiento. Entonces ahí tú te das cuenta. Por Sí, eso. evidentemente el pasaporte hasta cierto punto pesa, pero no porque sea el pasaporte, sino porque siento que en Venezuela no hay una buena base de formación de futbolistas. No hemos tenido, no hemos crecido hasta el punto de ser un país exportador de jugadores. Y ojo, con esto no quiere decir que Georgia sí, que Costa de Marfil sí, no son casos específicos. Venezuela desafortunadamente no ha tenido futbolistas de ese nivel, y no es que el pasaporte pesa, hermano, porque si el pasaporte pesara, es lo que tú dices, que Kvaratskhelia no jugara en el PSG, no habrían futbolistas que a lo largo de la historia hayan conseguido cosas importantes en sus clubes, y en sus selecciones, pues ni existan. O sea, Eso es. eh, es una realidad. Sí, evidentemente tiene cierta influencia, pero no porque seas venezolano, no es porque Claro. seas venezolano, sino porque del país donde tú vienes de pronto no tuviste las herramientas, o no existen el conocimiento futbolístico, la cultura futbolística para tú formarte y ser un gran jugador. Hay muchos jugadores que han salido de sus países y han trascendido, y eso es una realidad. O sea, no, y pueden ser de su país, pero en otros países donde trascienden y donde consiguen grandes cosas. Pero no, Claro. yo creo que el pasaporte no No pesa. Yo influye creo en que eso. hay que analizarlo más allá de decir, como somos venezolanos nos tratan bien, o porque como somos venezolanos no nos van a tomar en cuenta. No, si no te toman en cuenta es porque no tienes las capacidades Es para por algo será, no por la nacionalidad. totalmente. Es correcto. Y vamos ya para ir cerrando. La verdad que agradecido, Martín. Creo que ha sido una entrevista, una charla bastante enriquecedora para mí y para el público. Creo que les va a gustar sobre todo lo que hemos comentado. Pero ya quería hacerte como que la última parte, así, 8 preguntas rápidas. Una respuesta, así como ping pong, ¿sabes? Yo, hermano, no, brutal, activo. Dale. Jugador venezolano más infravalorado. Más infravalorado. Uf, David Martínez, hermano. David Martínez. Para mí, David Martínez. Jugador venezolano más sobrevalorado.
Jefferson Soteldo. Jugador de la Liga de Venezuela de la FUTBE que crees que merezca una oportunidad en esta selección. Carlos Falla. Partido que más te dolió de la selección. El 3-6 contra Colombia Maturín sin Sin ningún duda. tipo de duda. A mí, ¿sabes cuál me duele mucho? Sobre todo por cómo lo viví. La eliminación La por final, penaltis contra Paraguay uff, de Copa también América. está bueno. No, la final me dolió mucho, la sub-20. Pero ¿sabes qué pasa? Que el contexto no acompaña a mi sentimiento. Porque yo ya estaba aquí en España y estaba con mi familia un domingo a las 3. Obviamente estábamos emocionados todos viendo el partido, deseando que Venezuela ganara. Pero yo tengo el recuerdo de ver de niño a la selección perder por penaltis así con todos mis amigos abrazados viendo el Eso a mí me partió el alma. A mí me partió el alma. Nada, durísimo, durísimo. Y creo que Par- ahí también entra sí, sí. porque es que yo creo que también era un momento en el que todos nos dejamos llevar mucho por las emociones y por lo que estamos viviendo. Esa eliminación contra Canadá en Copa América del Coño, año sí. Y 2024, encima después del gol de Rondón, el gol de Dios, saldo, después de todo lo que había realizado la selección en lo emocional, creo que ese también fue un golpe que cambió completamente lo que veníamos haciendo. sin duda. Partido, vamos para algo positivo. Partido que más has celebrado de la selección. Eh, bueno, tengo que hablar de mi experiencia personal en lo Claro, que viví, claro. o sea, realmente la, la victoria del 3-0 contra Chile en Maturín, con Ah, un claro, porque gran estabas rendimiento de ahí. todo el equipo de la selección, estaba viviéndolo ahí, o sea, era mi segundo partido cubriendo la selección, o sea, no, fue un día, luego tuve la oportunidad de entrevistar a los jugadores después del partido, o sea, para mí yo creo que ese ha sido, puede que haya sido uno de los mejores días de mi vida, desafortunadamente, ojalá hubiese sido distinto, y a mí no me importa que hubiésemos perdido ese partido empatado y hubiésemos ido al Mundial, hubiésemos ido Claro. al repechaje, pero debo decir que en mi experiencia personal, a pesar de todo lo que luego envolvió a la selección, ese ha sido el momento más feliz que yo recuerdo actualmente con la selección. Ok. Tu ídolo histórico o actual, lo que tú quieras, vino tinto. Vino tinto, Salomón Rondón. Sin Sin lugar a duda. dudas, José Salomón Rondón. Para mí, y esto es debate y hay gente que no está en lo absoluto de acuerdo conmigo. Para mí, Salomón Rondón es el mejor futbolista en la historia del fútbol venezolano. Justo esa era la siguiente pregunta. Esa era la siguiente pregunta. Ya la respondiste. Me adelanté un poquito. No, Sí, no, hermano, perfecto. para mí, Juan Arango, Stalin Rivas fueron futbolistas que estuvieron también muy cerca bueno, caso Juan Arango de clasificar a un mundial, estuvo cerca con la selección de 2014, siendo que además capitán, abriendo puertas en el exterior, en Europa, haciendo una gran carrera, ídolo en Alemania, pero lo de Salomón, siento que combina muchas cosas, ¿no? El sentir de esa forma la camiseta de la selección, el ser un líder nato dentro de la cancha, dentro y fuera de la cancha, para mí es un fenómeno y la carrera tan ejemplar que ha construido a base de esfuerzo, a base de también pasar obstáculos, de haberse enfrentado a muchas cosas difíciles en su carrera. Y creo que lo que también más me duele de esa eliminación de Venezuela es que Salomón y Tomás y Romo, por ejemplo, se pierdan la oportunidad de jugar una Copa Claro. del Mundo. Sí, no, y yo para sumarle, que estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, para sumarle a eso de Rondón, Rondón me parece que a nivel personal, por lo que conocemos, tampoco es que no es mi amigo ni nada por el estilo, pero por lo que sabemos de él, es también una gran persona y creo que para mí eso suma en decidir entre unos y otros. Y Mira, ya, yo, sí, dilo, dale. yo quiero, haciendo un inciso ahí rapidito, rapidito sobre este tema. Los líderes en positivo más importantes en la historia de la selección nacional, para mí, Tomás Rincón y Salomón Rondón. Dime Sin cuándo se duda, han visto en una polémica como en la que se han envuelto otros futbolistas en el pasado. ninguno. Son tipos, y son tipos que lo critican, hermano. A eso sí los critican, uff. Desde el día ¿Cuánta, uno. cuánta gente no pidió que sacaran a Tomás Rincón de la selección? A Salomón Rondón. Y fue quien dio la cara por la Vinotinto en los momentos más difíciles. Así que ahí te la dejo. Es correcto. Y ya para cerrar, una frase o una palabra para definir a la selección Vinotinto. Mira, no, yo creo que es un sentimiento. Un sentimiento,
un sentimiento, es resiliencia, sí, es amor por estos colores, ¿no? Porque tú realmente te das cuenta cuando quieres a algo o a alguien, por ejemplo, en los malos momentos. Y cuántos malos momentos nos ha tocado Todos, vivir con todos la... los habidos y por haber. Somos pocos los que en la actualidad hablamos de fútbol venezolano, de la Vinotinto, porque todos estamos de brazos caídos. Y Sí. sí, el fanático es resultadista y Venezuela otra vez, una vez más, el fracaso y lo otro, pero esto va más allá de eso, ¿sabes? Esto va más allá de ir a una Copa del Mundo, esto va de vida, va de historias, va de sentir un color y de apoyar a la selección de tu país y de un sentimiento. Para mí es un sentimiento, creo que es lo que define a la Vinotinto. Muy bien, bueno Martín, nuevamente muy agradecido con esta conversación contigo. Creo que fue bastante, o sea, creo que fluyó bastante bien, que respondiste bien a las preguntas. Nada, de verdad que agradecido. Lo que tú quieras decir, estamos aquí a tu disposición. Este es un canal que, bueno, cada vez hablo más de fútbol venezolano, creo que es algo importante. El trabajo que haces tú, como bien te dije antes, dando visibilidad al fútbol venezolano que bien lo necesita, es muy importante y se agradece. Y si algún día vienes a España, aquí te recibo con los brazos abiertos para hacer lo que sea. Claro que sí, hermano. No, mira, más bien gracias a ti. Sigue haciendo el gran trabajo que estás haciendo. Sigue dándole con todas las redes. Y para mí es un honor que me hayas invitado, que me hayas dado la oportunidad de hablar contigo, de ser uno de los primeros invitados de tu programa. Y nada, vamos a seguir dándole. Yo también estoy aquí a la orden a lo que tú necesites, lo que sea, en el momento que sea. Ya tienes mi número, me llamas, hablamos de fútbol, coordinamos un live, lo que tú quieras. ¿Ok? Yo voy a estar Listo. aquí y en serio, gracias por la invitación. Para mí ha sido un completo honor y la pasé brutal. Me encantó el formato y me encantó todo lo que hablamos. Buenísimo. Muchas gracias, Martín. Nos vemos. Hermano, cuídate. Chao.